Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al curso de metodología de fijación de objetivos SMART, mismo que va a ser de gran utilidad para que puedan ustedes conjuntar todas las aportaciones de los diferentes departamentos de su empresa de una manera armónica. Esta metodología es muy poderosa. Y como vamos a ir describiéndola paso a paso, se les va a hacer fácil, se les va a hacer incluso intuitiva y lógica. Mi invitación, por lo tanto, sería que a partir de este momento la puedan implementar desde ya en sus organizaciones. Una pequeña presentación personal. Mi nombre es ingeniero Gerardo Herrero Morales. Soy ingeniero mecánico eléctrico del TEC de Monterrey, diplomado en comercio internacional, diplomado en neuronegocios, maestría en administración de empresas. He trabajado para empresas como Grupo Alfa, Grupo Conductores Monterrey, Hewlett Packard, Motorola, y a partir del 93 tuve una empresa de fabricación de muebles durante unos 15 años aproximadamente. Y ya para el 2021 tengo una empresa de capacitación que se llama Capacitación y Consultoría Estratégica, donde nuestra preocupación principal es que lo que enseñemos sea de aplicabilidad inmediata, práctica. Y esa es la intención de este curso. Este curso me ha tocado impartirlo desde hace algunos 10 años a diferentes organizaciones, tanto nacionales como transnacionales, Continental Corporation, Colegio de Contadores, lo he dado también en universidades. Entonces téngale toda la confianza. Aquí les estoy dejando mis datos. Para cualquier duda que tengan, me pueden escribir por correo, incluso me pueden escribir WhatsApp, etcétera, o hablar en dado caso. También pueden entrar en contacto con un servidor a través de la red LinkedIn, donde estaré gustoso para servirlos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Antes que nada, fijar objetivos cae dentro de la necesidad de administrar recursos. Queremos sacarles más jugo a dichos recursos. Entonces vamos a ver cuáles son completos y por qué la fijación de objetivos los quiere maximizar en el sentido que nos rindan más. Entonces, a manera de introducción, el punto 1 es conocer los recursos totales que administran los ejecutivos. Punto número 2, lenguaje vago contra lenguaje SMART. Es sumamente relevante que en nuestras organizaciones trabajemos todos con lo que es SMART. Y no solamente hay SMART para fijar objetivos, también hay SMART para fijar actividades, tanto personales como de grupo. También hay SMART como una forma, un lenguaje de comunicación dentro de la organización misma. Hay que evitar lo que es el lenguaje vago. De ahí, de ese lenguaje vago, surgen conflictos, desavenencias, errores, cosas que no contemplamos y que después sí fueron un factor para tener un fracaso, digamos, en los negocios. Entonces, sumamente relevante que nos acostumbremos en las organizaciones a usar el lenguaje SMART, que es un lenguaje específico, y eliminar lo que es el lenguaje vago. Entonces, aquí nos vamos a detener buen rato, porque todo lo que viene a continuación está basado en un lenguaje SMART. Ok, SMART, como lo vamos a ver, la palabra SMART significa inteligente,
digámoslo así, una persona, alguien que es un smart, es una persona creativa, es una persona brillante, es una persona con chispa, etcétera, etcétera, y más definiciones. Entonces, cada una de estas letras, la S, la M, la A, la R y la T, tienen un significado particular. Entonces, vamos a definirlo con ejemplos, con ejercicios, a qué se refiere realmente que estemos cumpliendo con esta metodología SMART. Otra cosa importante y que es muchas veces pasada por alto es que los objetivos deben de estar graduados en calificaciones, porque ya en la realidad a veces nos quedamos cortos del supuesto objetivo que nos planteamos el día 2 de enero. Entonces, igual en la escuela, en la universidad, queríamos sacarnos el 10, pero por azares del destino nos sacamos 8.5, o nos sacamos 9.2, o nos sacamos 8.4, etcétera. Entonces, hubo un acercamiento a ese 10, pero no necesariamente se llegó al 10, y aún así continuamos nuestra carrera, estudiando la carrera. De igual manera, las empresas es muy raro que le peguen a todos los 10 planteados, y se queda muchas veces ese dato numérico se queda como el único, digámoslo así, la única cifra a obtener, y si no se obtuvo, entonces fue un fracaso. No necesariamente. Necesitamos calificar un rango de cumplimiento de cada uno de los objetivos individuales. ¿Sí? Entonces, esto también nos vamos a detener a analizarlo a detalle. Claro que sigue siendo lo ideal llegar a ese 10, pero al final del día sí necesitamos saber, ya terminando el año, qué tan cerca nos quedamos de dicho 10. Otra cosa sumamente relevante es lo que se llama cascadear, así como cascada, y que significa que la planeación de objetivos los hicieron, digamos, los altos mandos, los directores, etcétera. ¿Cómo se aseguran de que eso se va desmenuzando hacia abajo en la organización, a los diferentes niveles? Entonces, es muy relevante que se siga transmitiendo la misma metodología a cada uno de los niveles hacia abajo, de tal manera que sea fácil, sea un lenguaje común dentro de la organización, la fijación de objetivos a nivel gerentes, a nivel supervisores, a nivel incluso ejecutivos operativos. Entonces, ese tema de cascadear también lo vamos a analizar. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, este sería nuestro contenido del día de hoy. Muy bien. ¿Cuáles son los recursos que administramos? Básicamente son 6. ¿Ok? Antes que nada, debemos conocerlos. Por ejemplo, lo que estamos hablando del recurso humano. Si nosotros estudiamos una carrera de recursos humanos, ok, pues nos enseñaron la mayor cosa que necesitamos en las empresas, y no necesariamente lo enseñan todo. La mayoría de cosas sí, pero puede suceder que en una universidad nos enseñen a lo mejor la entrevista, puede ser que no, cómo entrevistar a las personas. Puede ser que en una universidad nos enseñen lo que son psicometrías, las pruebas para contratar o no a un candidato. Puede ser que sí nos le enseñaron, puede ser que no. Puede ser que nos enseñaron nóminas, puede ser que no. Entonces, si nos enseñan, si estudiamos una carrera en relaciones industriales, sí nos enseñan bastante de recursos humanos, pero quizá no nos enseñan todo lo que sí se va a necesitar en campo. Y evidentemente que los que no estudiamos esto, recursos humanos, pues no sabemos nada de administración de recursos humanos. O tenemos una intuición y hacemos las cosas por intuición, cuando no necesariamente lo correcto.
Ahora, siguiente recurso es el recurso de dinero. Si estudiamos finanzas, pues igual nos enseñaron el valor de dinero en el tiempo, nos enseñaron valor presente neto, la prueba del ácido, etcétera, ¿no? Los resultados, cómo leerlos, pero no necesariamente nos terminaron de enseñar todo lo que necesitábamos. Por ejemplo, lo que son finanzas personales, lo más probable es que no nos lo enseñaron. Y otra vez, si no estudiamos finanzas o contaduría o algo así, los que estudiamos otras carreras, pues no estamos enterados de qué hay que hacer con el dinero para hacerlo rendir. Luego viene el recurso tiempo. Hoy es 2021. Al día de hoy me ha tocado ver algunos planes de carrera, pero yo no veo una materia de administración del tiempo. Y sin embargo, muy probablemente lo que es el tiempo pueda ser el recurso más escaso y valioso, porque para empezar no es renovable. Y se nos va el tiempo muchas veces en juntas improductivas, se nos va el tiempo viendo redes sociales, se nos va el tiempo bañándonos media hora cuando nos podríamos haber bañado en 3 minutos, 5 minutos. Entonces se nos va el tiempo y lo peor es que no regresa. O sea, en el caso de recursos humanos o finanzas, si se nos va alguien, pues igual tenemos la manera de reemplazar a ese alguien. O si perdimos cierta cantidad de dinero, pues a lo mejor en la siguiente operación se recupera. Pero el tiempo, desgraciadamente, no. Entonces es muy, muy delicado. Y en fijación de objetivos, lo que es el tema que vamos a ver, con administración del tiempo, estamos hablando de algo mellizo. O sea, digamos que si tú tomas ahorita este curso, el curso de administración del tiempo se te va a hacer una continuación natural. Es decir, todo lo que vamos a ver aquí aplica para administración del tiempo. Y si te enseñara un curso de administración del tiempo, automáticamente te ayudaría muchísimo a lo que vamos a ver el día de hoy. Son cursos mellizos, ya ni siquiera hermanos. Bueno, siguiente tema es equipo. De ahí aquí entran desde las laptops hasta maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, si estudiamos algún tipo de ingeniería, no sé, mecánica, lo mejor nos enseñaron algo de mantenimiento. Ingeniería mecánica eléctrica. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico y yo no recuerdo nada que me haya enseñado de mantenimiento. Entonces, saliendo de la universidad tuvimos que aprender esto, si es que nos dedicamos a ese departamento dentro de la empresa. Entonces, desde laptops hasta equipo muy sofisticado, pues necesitamos tener a alguien que nos lo administre, que por ejemplo, a lo mejor no se descompone la maquinaria, pero no nos está rindiendo lo que viene en las especificaciones. O sea, está consumiendo más energía, está sacando piezas más defectuosas de las prometidas, etcétera. Entonces, estamos hablando de que no está dando el rendimiento de cuando se compró dicha máquina. No digamos que cuando se descomponga. Ahora, siguiente es inventarios. Lo que es tanto materia prima como producto terminado. Si estudiamos nosotros ingeniería industrial, pues a lo mejor sí nos enseñaron manejo de inventarios, primeras entradas, primeras salidas, pero no nos enseñaron administración de un almacén, que es el siguiente tema que voy a ver ahorita. Administración de espacio. Oye, y si no estudiamos ingeniería industrial, pues nos quedamos en blanco. Entonces, administración de inventarios, tanto materia prima como productos terminados, es algo esencial, porque podemos tener perecederos, porque no le estamos dando la rotación que necesitamos para tener utilidades, porque a lo mejor dañamos el material, ponemos algo pesado sobre algo ligero, a la hora de acomodarlo en el almacén, dañamos los productos, etcétera, etcétera. O tienen que estar dentro de un clima. El siguiente recurso, y el sexto, es administración de espacios.
Aquí México es un país de los más grandes del mundo, de los más grandes. Estaremos en el lugar 13 o 12 o estamos hablando de una lista de 215 o algo así países. Entonces es de los grandesotes. Y entonces sentimos que no es tanto problema el espacio. Pero si te vas a Hong Kong, un departamento va a tener a lo mejor 10 metros cuadrados. O sea, literal. Cualquier país como Japón, etcétera, es carísimo el metro cuadrado. Entonces aquí, como derrochamos espacio, pues no le damos el valor que se necesita. A menos de que nuestra empresa sea pequeña, ahí sí estamos más conscientes, no podemos pagar la renta de una bodega grande, es una bodega chica, entonces tenemos que ser sumamente eficientes con el espacio. Y no solamente en bodegas, sino estamos hablando de espacios productivos. Entonces, esto es muy relevante porque cuando estamos hablando de Smart, estamos hablando de que Smart te va a ayudar a fijar los objetivos tanto almacenes, te va a ayudar a los objetivos tanto de ventas para tener ingresos, te va a ayudar a los objetivos de hacer proyectos más rápidos en la administración del tiempo de la gente, te va a ayudar a los objetivos de ser más productivo con el equipo que tienes, te va a ayudar a ser más productivo con los recursos humanos que tienes, vas a contratar quizá menos gente y aún así vas a ser más productivo. Entonces, el tema finalmente del día de Smart es ser productivos con los 6 recursos. Ahora, quiero comentar algo muy breve y que es importante que lo sepas, y es, a veces las universidades, y a nivel mundial ocurre, fallan en enseñar uno, no digamos los 6. Cuando alguien termina una carrera y se pone a ser empresario, lo más probable es que quiebre su empresa. Es decir, hay estadísticas a nivel mundial que de 100 empresas que se abren el día de hoy, vamos a suponer hoy es 11 de noviembre del 21, 11 de noviembre del 2021, ¿ok? Entonces le damos seguimiento y para el 11 de noviembre, pero del 2031, de las 100, quedan 25 vivas o menos. No importa que de las 100, unas las sembramos en Finlandia, otras en Sudáfrica, otras en Australia, otras en Canadá, otras en Brasil, otra en México, etcétera. Quebraron la mayoría o salieron reintegro, es decir, 75 quebraron o salieron reintegro. Solamente quedan 25 o menos. Y esto sucede porque los ejecutivos recién salidos del nido no sabemos, cuando yo también terminé la carrera, no sabíamos administrar los 6 recursos. Entonces, una huelga quebró la empresa, o tronamos la máquina, o el inventario fue más perecedero de lo que creíamos, o el dinero, el capital de trabajo no lo supimos administrar, etc. Entonces, por eso es que quiebran, porque los ejecutivos no salen administrando los 6 recursos. Mi invitación sería de que si tú el día de mañana quieres abrir tu empresa, te pongas a conocer, a lo mejor no dominar perfectamente, necesitas un experto en esa área, ¿de acuerdo? Pero conocer bien cómo son lo intrincado de cada uno de los 6 recursos, de manera que no te agarre de sorpresa lo que se tiene que hacer con cada uno de ellos. O sea, esa autoeducación que es post-universidad es la que vale en tu vida para tener éxito. Y somos responsables de, ya sea que la compremos o ser autodidactas, pero no queremos caer en la categoría de los 75. ¿Ok? Muy bien, entonces Smart está relacionado con los 6. Ahora, vamos a platicar de lo que es el lenguaje específico.
Los orígenes del lenguaje específico se remontan a la antigua Grecia, con un gran maestro que ustedes lo han de haber escuchado, llamado Sócrates. Entonces Sócrates enseñaba a través de haciendo preguntas. Él no afirmaba, él preguntaba a sus alumnos para que ellos conocieran sus propias verdades interiores al preguntarse ellos mismos a su vez lo que estaba cuestionando el maestro Sócrates. Entonces, Sócrates, al hacer muchas preguntas, se estaba metiendo lo que es el lenguaje específico. El lenguaje específico parte de que te hagas muchas preguntas. ¿Qué cantidad? No hay un límite, te puedes hacer todas las que tú quieras. Alguien lo retomó de alguna manera, que fue Rudyard Kipling. Rudyard Kipling fue un escritor inglés nacido en la India. Él escribió el libro famoso el libro de la selva, que ya después hizo una película con Walt Disney. Entonces, una de sus frases célebres es esta. Dice, mis honrados maestros que me enseñaron todo lo que sé. Y dices, pues ¿quién me enseñó todo lo que sé? A lo mejor estudié mi maestría en Stanford o en Harvard o en la Sorbona de París. No, no es un doctor en la Sorbona de París a lo que se refería Rudyard Kipling. Rudyard Kipling se refería a preguntas abiertas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, quién, por qué, para qué, etcétera? Es decir, cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos una pregunta abierta, entramos a niveles más profundos y filosóficos. Me voy a dar un ejemplo. Está un niño chiquito, llamémosle Pepito, con su papá. Y le dice Pepito al papá, oye, papá, ¿por qué el cielo es azul? Y dice el papá, híjole, pues buena pregunta. Es que es el color favorito de Dios. Ok, papá, ¿y tú crees que Diosito le preguntó a su esposa también para saber cuál era su color favorito? Dice, pues a lo mejor sí, le preguntó a su esposa. ¿Y por qué no le preguntó también a los angelitos? Bueno, sí, yo creo, hizo una reunión con los angelitos y su esposa y les preguntó cuál era el color para el cielo. Oye, papi, ¿y por qué el mar también es azul? ¿Por qué el cielo y el mar? Y son de diferentes azules. Entonces el papá ya no sabe ni cómo zafarse. Son tan poderosos los cuestionamientos que pueden desnudar a cualquier persona si no tiene the picture, o sea, si no tiene toda la imagen completa. Entonces, tenemos que hacer varias series de preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Hay una metodología de ingeniería que habla de los 5 porqués, ¿ok? También se conoce como los 5 whys. Esta metodología es para encontrar causas raíz, por ejemplo, en un área de producción que se descompuso una maquinaria o están saliendo piezas defectuosas, etcétera. Entonces, es una metodología muy conocida, validada, que te dice, hazte 5 veces la pregunta ¿por qué? Bueno, yo te diría que también no hay ninguna restricción y te puedes hacer 5 preguntas ¿qué es? Y también te puedes hacer 5 preguntas ¿cuándo? ¿Ok? Y también te podrías hacer 5 preguntas ¿quién? Oye, y no necesariamente 5, puedes hacerte 8 preguntas ¿cómo? ¿Ok? Te puedes hacer, no sé, 7 preguntas ¿para qué? 9 preguntas ¿dónde? Hasta que queda claro la imagen, que quede clara la imagen. Entonces, tanto Sócrates como Rudyard Kipling a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta que estaban de alguna manera dentro de lo que se llama la metodología científica.
Es decir, cuando utilizamos lenguaje específico, estamos haciendo ciencia. Okay. Todo lo que conocemos de los avances tecnológicos se deben a que un producto, por ejemplo, cumple con las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Por ejemplo, antes de que existiera el celular, ahí lo imaginabas. Una vez que se inventó el celular, oye, ¿cuánto tiempo me dura la pila? Oye, ¿hasta dónde alcanza la transmisión? ¿Sí? ¿Cómo se usa? Etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia tiene que cumplir con las preguntas abiertas, que son los grandes maestros de Rudyard Kipling. Oye, ¿y por qué grandes maestros? Está medio chistoso eso. Bien, vamos a pensar en otro ejemplo. Imagínate que hay un ejecutivo que en Guadalajara, por inventar Guadalajara, México, está ganando 20,000 pesos, $1,000 al mes, por decir un X cifra. Y le ofrecen un trabajo en Saltillo, Coahuila, que está al norte, y le van a pagar 40,000 pesos, o sea, el doble, $2,000. Entonces, a él le gusta Guadalajara, que es una ciudad verde, que llueve muy seguido todo el año. Es una ciudad de clima muy bonito, aquí tiene sus familiares, sus amigos de toda la vida, etc., etc. Pero en Saltillo va a ganar el doble, que es una ciudad más árida, que es más desértica, no conoce gente, no sabe si se va a adaptar a la nueva empresa, si va a hacer sinergia con el jefe, o con los compañeros, o con las condiciones, bla, bla, de Saltillo. Entonces, de acuerdo a Rudyard Kipling, no tendría que ir con su amigo de la vuelta, no tendría que ir con el padrecito, con todo respeto, con el padrecito, no tendría que ir con el psicólogo, tendría que irse a un jardín, a lo mejor, con un cuaderno y una pluma, ¿ok? O con un lapicero. Y hacer 5 preguntas ¿qué es? Y 5 preguntas ¿cuándo? Y 5 preguntas ¿cómo? Y 5 preguntas ¿dónde? 5 preguntas ¿por qué? ¿Cuánto? Etcétera. Porque fíjense, al final del día la decisión única va a recaer sobre esta persona. Y ahorita está en un dilema de vida, en un parteaguas. Esta decisión le puede cambiar la vida. Y aunque el psicólogo, el padrecito, el vecino, el amigo, el compadre tienen la mejor intención, no van a tener necesariamente los mismos criterios. Ni se pueden poner en los zapatos de la persona que los va a tomar. Entonces, esta persona se va a un parque, está tranquilo, o se va al lago de Chapala y está solito y ve el lago muy relajante, etc. O se va al lado de la cascada, X. Entonces escribe 5 qué, cuándos, cómo, lo que sea. Y por ejemplo, ¿quiénes van a ser mis compañeros? ¿Cómo puedo tener novia? ¿Qué tengo que hacer para adaptarme? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué tipos de bonos me van a dar? ¿Cómo me voy a adaptar al clima árido? Y se hace varias y varias preguntas, las redacta primero, luego se pone a contestarlas en su cuaderno. Y se puede haber estado allí a lo mejor una mañana, tranquilo, en relax total. Cuando termina él solo de contestarse dichas preguntas, ya tiene claro, porque cada vez que hacemos una pregunta abierta, digámoslo de esta manera, hay como un angelito de la guardia, que es un asesor, un coach, que le está soltando información, y se le aclara el panorama si se debe de quedar en Guadalajara o debe de cambiar de ciudad e irse a Saltillo. Le va a quedar más clara su decisión sobre qué debe de hacer. Por eso es que los grandes maestros los tenemos en el interior, pero debemos hacer las preguntas nosotros mismos. Ahora, para dar un ejemplo de cómo podemos usar SMART dentro de la organización, tenemos este caso. Es una instrucción
instrucción que un superior le da a un subordinado. El subordinado se llama Juan. Y le dice, oye Juan, por favor entrega el paquete número 485 para el señor Fernando García en la calle Donceles 833B a las 4:30 de la tarde porque necesita la materia prima para su tercer turno. Te va a pagar 875.50 pesos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿esta instrucción está completa? Es decir, para que esté completa, debe de contestar las preguntas abiertas. Aparentemente está muy completa la pregunta, pero vamos a hacerle una auditoría a ver si esa instrucción pasa las preguntas abiertas. Y esa auditoría se llama 5W2H. Ahora, esta terminología no la desarrollé yo, o sea, esta la puedes ver en Google. Y viene de las preguntas abiertas de Rudyard Kipling en inglés. Por ejemplo, este sería el qué. What. ¿Qué asunto es? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué pasó? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de no hacer? Etcétera. Luego viene la otra W, que es who o quién. ¿Ok? Y es quién lo va a hacer, quién va a ser mi jefe, quién me va a presentar amigos, quién me puede presentar una novia, quién es mi cliente, quién me va a apoyar, quién va a ser el dueño de la casa donde la voy a rentar, etcétera, etcétera. Cuándo me cambio, cuándo empiezo, etcétera. Si es una empresa, cuándo entrego el pedido, cuándo se autoriza, cuándo empezamos el proyecto. La siguiente W, que es when o cuándo. Luego where, que es dónde fallamos, dónde se entrega, dónde embarcamos, dónde se encuentra la mercancía, dónde está la causa raíz, dónde está la oficina, dónde está el producto en el rack, etc. Luego el por qué es otra W, por qué hacer el proyecto B y no el proyecto A, por qué hay mermas, por qué hay rotación, por qué no llegamos al nivel de ventas pronosticado, etc. ¿Okay? Luego viene una H, how, cómo lo hacemos, cómo conseguimos los recursos, cómo presentamos la propuesta, cómo es la metodología. La otra es how much, o cuánto va a costar, cuánto tiempo lleva, cuánto espacio, cuántas personas se requieren del proyecto, ¿ok? Inclusive yo me atrevería a añadir otra, que es cuál, que sería la sexta W, que es which. Esta sería la sexta W, que es which, o dicho de otra manera, que es cuál. ¿Cuál persona? ¿Cuál rack? De alguna manera se puede medio sustituir con las otras, pero a veces la pregunta más correcta es which, que es cuál. Entonces, en realidad vendrían siendo 6W2H. La intención sigue siendo la misma, hacer las preguntas necesarias para que quede específico, es decir, cada vez que hacemos una pregunta, somos más y más específicos, somos más y más científicos, somos más y más precisos. Ahora, en la comunicación, en la planeación de proyectos, que necesita comunicación, necesitamos utilizar SMART. Entonces, esto viene de S de SMART, voy a hacerlo aquí en chiquito, donde les voy a ir diciendo que la S viene siendo de specific en inglés, y specific viene de las famosas, hemos dicho, 5W specific. Viene de las 5W2H o 6W2H. Entonces, partamos de que nuestra comunicación debe de ser
con las 5W2H para ser smart. Y si nosotros retomamos el ejemplo que teníamos, el anterior, decía, Juan, por favor, entrega el paquete 485, etcétera, etcétera, para Fernando García. ¿Ok? Aparentemente esa instrucción está completa, pero tanto en proyectos como en objetivos, como en instrucciones, debe de estar completo los componentes, porque si no va a ser un caos organizacional. En este caso es una simple instrucción, aún así debe de estar completa. Es una instrucción, muy bien, esta es una instrucción normal. Entonces vamos a hacer la auditoría que estábamos mencionando. Entonces, por ejemplo, aquí yo incluí el sexto W, que es el cual, ¿verdad? Tenemos por un decir, ¿qué empresa le vamos a entregar el paquete? ¿Cómo se llama? Pero, ¿qué empresa es? ¿Qué monto? Estos 785 no es tan específico. No sabemos si son netos o son masiva. ¿Qué contiene el paquete? ¿Necesito alguna persona que me acompañe como guardaespaldas? Entonces, ¿qué contiene? Debería de saberlo, ¿eh? Imagínate que me mandan a Colombia y pues dices, oye, te van a mandar droga en el paquete. Pues no, tienes que saberlo, tienes derecho a saber qué contiene. ¿Quién me entrega el paquete? ¿Quién me recibe el paquete? Porque aquí dice es el dueño, el destinatario es Fernando García, sí, pero no necesariamente me lo va a recibir Fernando García. ¿Quién me lo va a recibir? Su secretaria, la persona que está en el lobby, algún almacenista, X, etcétera. ¿Quién me lleva a la empresa si yo no tengo coche? Ok. ¿Quién me va a entregar el dinero? ¿Cuándo? Hablando de día y el mes. Porque me dice entrega, pero no me dice cuándo. Me dice a qué horas. Eso está bien. Me dice cuándo relacionado en horas, pero no me dice el día. A lo mejor yo sé que se puede decir, oye, se asume que es el día de hoy, de acuerdo. Pero en Smart no se deben de aceptar assumptions o suposiciones. Tenemos que preguntar, ¿qué día? ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo quieres que salga? Salgo a las 3:30 porque hay mucho tráfico, salgo a las 3:15, salgo a las 4. ¿Y cuándo quieres que regrese? ¿Quieres que regrese con el dinero el día siguiente? ¿Quieres que regrese a la oficina el mismo día? Por eso es que se dan los conflictos entre las organizaciones, porque el jefe no fue suficientemente específico al transmitirlas, o el subordinado no fue suficientemente específico para preguntar. Entonces, el subordinado puede preguntar, pero también el jefe debe de tener la responsabilidad de ser desde un origen específico al hablar. ¿Dónde? ¿Dónde está el paquete en nuestra planta? Porque si no voy a andar, yo soy Juan y estoy buscando en no sé cuántos lados y no lo encuentro. O sea, ¿dónde? ¿En qué rack? ¿En qué bodega? A lo mejor la planta de nosotros es muy grande. ¿Dónde me lo reciben con el cliente? ¿En el lobby o en qué almacén del cliente? ¿Por qué hay que llevarlo personalmente? Puede parecer nuevamente algo que no podríamos preguntar, pero pues yo pienso que sí se puede preguntar. ¿Por qué a las 4:30? ¿Qué pasa si llegamos un poquito tarde porque hubo un choque en el periférico? ¿Por qué es ahora? Pues más vale ser específicos y no tener timidez tanto en decir como en preguntar. ¿Cómo? ¿Cómo hay que empacarlo? Doble corrugado, corrugado sencillo, etcétera. ¿Cómo me voy a ir si yo soy Juan? En coche, en Uber, en autobús, en camión, etcétera. ¿Cómo me va a pagar? ¿En efectivo, en cheque? Porque aquí dice que me va a pagar a mí.
¿Cuánto pesa el paquete? A lo mejor necesito ayudante. ¿Cuánto mide el paquete? A lo mejor necesito un diablito, porque no está muy pesado, pero una carretilla llamada diablito aquí en México, bueno, algo que lo pueda poner porque está muy voluminoso. ¿Cuánto me vas a dar para llevar el paquete? Es decir, si va a ser un Uber, ¿cuánto me vas a dar? A lo mejor no me va a alcanzar. ¿Cuál? Que era la pregunta que no está incluida en las 5 Ws originales, pero yo sí sugiero que se ponga es, ¿cuál colonia? ¿O cuál municipio? Aquí puede ser en Guadalajara, puede ser Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, hay 5, Tonalá y Tlajomulco. Y a lo mejor en esos municipios hay una calle que se llama Donceles. ¿Ok? ¿Cuál Juan? Porque a lo mejor hay 3 Juanes que le reportan al jefe. Juan Martínez, Juan González, Juan Gutiérrez. ¿Cuál de todos? ¿Ok? Entonces, como ven, todo esto que está aquí hace que la instrucción esté bien dada, si se contesta. Ahora, si es algo rutinario, pues ya se va haciendo costumbre, ya se va asumiendo, esa es otra historia. ¿Ok? Pero ahora imagínate administración de proyectos que le falten de contestar algunas de las 5W2H, se va a hacer una catástrofe, porque se llega tarde, se escogió otro paquete que no era, no se le entregó a la persona que lo iba a recibir, fuimos a Donceles Tlaquepaque y a Donceles Tonalá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se dan conflictos. Muy bien, entonces, esto se llama auditar una simple actividad. Y los proyectos y los objetivos están hechos por actividades, es un decir, como las casas o los muros están hechos de ladrillos, pues los objetivos, los proyectos están hechos por actividades individuales. Esta es una actividad y cada actividad tiene que estar cumpliendo los requisitos de SMART, cada una. Muy bien. Entonces, SMART, ¿qué viene significando en sus siglas? Viene de específico, aquí ya sé que en español sería anteponer una E, específico, pero en inglés directamente nos vamos a la S, ¿ok? Y esta es una de las más relevantes, ya lo vimos ahorita, que debe de contestar las 5 W2H. Entonces, todas 5 Ws, 2H o 6 Ws, 2H. Ok, eso es para que cumpla, que sea específico. Muy bien. Y una cantidad varia, es decir, pueden ser 5, 6, 10, 20, lo que sea, preguntas abiertas. No hay una limitación. ¿Ok? Pasando a la M, tiene que ser medible, es decir, si estamos hablando de tiempo, tenemos un reloj, un cronómetro, es algo medible. Si estamos hablando de finanzas, estamos hablando de cantidad de dinero que entró a la cuenta. Si estamos hablando de gente, estamos hablando de cuántas personas se contrataron en la semana, en el mes, cuántos operarios. O sea, tiene métricas. Entonces, hay manera de que sea esto tangible. Esto lo que te pide es que sea tangible, que hay instrumentos, que hay aparatos para que no esté sujeto a opiniones personales, sino es algo tangible. En la vida está lo tangible y lo intangible. Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué te gusta? Básquetbol, pues gana el equipo que metió más canastas y tú viste cómo entraba la pelotita, ¿no? Si estamos hablando, esto es un deporte tangible. Si estamos hablando de un deporte intangible, puede ser, por ejemplo, el nado sincronizado. Ahí a alguien le gustó mucho una rutina, la de Ucrania les gustó mucho y la de China no les gustó tanto. Entonces los jueces le dieron la de oro a China, a Ucrania, y la de plata a China. Pues ahí es intangible. No, aquí en la M estamos hablando de métricas tangibles. ¿Ok?
Tanto en los 6 recursos, o sea, ¿cuántas piezas hace el equipo? ¿Ok? O el operario, ¿cuántas piezas produce a la hora? O cuánto interés ganamos en el mes por lo que tenemos invertido. De los 6 recursos, estamos hablando de cosas tangibles. O cuánto espacio estamos utilizando del almacén, así como el disco duro, ¿verdad? Estamos al 98%, ya va a reventar el almacén. O estamos al 50%, etcétera. Entonces, aquí habla de que sea tangible y a métricas. Alcanzable es que tengamos los 6 recursos suficientes. O sea, personas, recursos humanos, dinero, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Entonces, para que algo sea alcanzable, que es attainable, deben de estar completos los recursos. Relevantes están relacionados íntimamente. Por ejemplo, si yo soy director de la empresa y tengo un sobrepeso de 5 kilos, yo digo, pues uno de mis objetivos es bajar 5 kilos. Sí, pero eso qué tiene que ver con las ventas de la empresa. Pues así como que digas, mucho no. Oye, si las ventas están bajas y contrato a lo mejor una campaña publicitaria, pues entonces ese objetivo sí está más relacionado que el bajar 5 kilos e irme al gimnasio. Entonces, relevante quiere decir que tengan una relación, los objetivos con la meta, una relación íntima. Aquí a lo mejor es un poquito más intangible, pero pues es dentro de lo obvio. Sin embargo, a veces hacemos cosas que en las empresas que no tienen que ver con la meta. Por dar un ejemplo en México, nosotros decimos, en México se lanzó un programa para el sureste llamado Zonas Económicamente, digamos, a desarrollar, que consistía en bajos impuestos, hacer parques industriales. Eso lo hizo China y salió adelante. China era una economía rural, empezó a hacer zonas económicamente especiales, donde había impuestos especialmente bajos, pusieron infraestructura portuaria, etcétera. Entonces se empezaron a crecer ciudades, Guangzhou, etcétera, y ya después China se distribuyó la industrialización. Ese proyecto estaba caminando. Llega la nueva administración y dice, no, vamos a cancelarlo y vamos a meter el Tren Maya. Oye, pero el Tren Maya pues va muy probablemente a destruir la selva y no sabemos si va a haber los suficientes pasajeros para que sea rentable, porque la mayoría de trenes son fracasos económicos. Los trenes que sí dan éxito son los que conectan grandes capitales. A lo mejor Barcelona con Madrid es rentable, un tren, bala. Pero de un pueblo a otro pueblo, pues dices, ¿cómo voy a meter un tren para conectar poblaciones que no tienen gente? Entonces el Tren Maya, pues era menos relevante para el desarrollo que las zonas económicamente activas. Entonces tú vas a hacer proyectos, objetivos, vas a escoger que están compitiendo entre sí, porque no tienes todos los recursos para todo. Entonces dices, oye, o hago el Tren Maya o hago las zonas económicamente especiales. Entonces, ¿qué ha dado más resultados? Digo, bueno, pues vamos a quedarnos como era antes, que eran las zonas especiales. A eso me refiero con relevantes. Si se están compitiendo entre sí y vas a escoger los más relevantes para el cumplimiento de una meta. En este caso, a lo mejor sacar de la pobreza a varios estados del sureste de la República Mexicana. Da un ejemplo. Luego viene la T, que es tiempo. En tiempo son 3 parámetros. Nosotros normalmente de manera cotidiana usamos uno mal hecho. Mire, el primer tiempo es tiempo de inicio. Yo te digo, oye Juan, a las 3:30 te vas con el señor Fernando García. Entonces, el tiempo de inicio. El tiempo de finalización, te quiero a las 7 de la tarde de regreso. Esto es tiempo de inicio. El tiempo de finalización, oye, a las 7 de la tarde ya te quiero aquí de regreso. Ok. Y hay tiempo de revisión. Oye, ¿sabes qué? A las 5 de la tarde te hablo para ver si ya lo entregaste. Entonces te voy a hablar a las 5 de la tarde para ver si se cumplió revisión. La actividad que te encargué. Entonces, normalmente, ¿sabes qué?
Tú a las 4:30 de la tarde entregas el paquete. Damos instrucciones de tiempos de inicio. Digo, de tiempo de término de alguna cosa, de un proyecto, de una actividad. Debemos de empezar a acostumbrarnos que para cumplir con SMART son 3 tiempos. Tiempos de inicio, tiempos de revisiones y tiempo de finalización de una actividad. Va. Como ven, pues está retador porque normalmente hacemos las cosas de manera intuitiva, pero esto es una metodología muy completa que no nos permite equivocarnos. Ahora, ya llevándolo a otras áreas, también puedes poner SMART para algo personal. Oye, ¿sabes qué? Tengo objetivos intelectuales, a lo mejor quiero aprender alemán o no sé, espirituales de la comunidad, ¿sabes qué? Voy a hacer servicio comunitario, voy a ir a la iglesia tantas veces o X. ¿Está bien? Sí te sirve, es decir, la metodología es universal. Evidentemente que no vamos a ver objetivos espirituales o políticos, etcétera. Ahorita estamos objetivos empresariales. Pero si la pregunta fuera, ¿SMART nada más me sirve para lo empresarial? La respuesta es no. Te sirve para cualquier categoría. ¿Ok? Vamos a abundar un poquito en lo que es la diferencia del lenguaje rutinario que tenemos, que causa conflictos, que causa retrabajos, que causa pérdidas, etcétera, etcétera, contra lo que es SMART, que estamos viendo que es muchísimo más específico. Vamos a dar ejemplos dentro de nuestra comunicación. Entonces, aquí estamos hablando de la S. Acuérdate que la S tiene que ser la 5W2H. ¿Sí? Alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Puse el paquete allá abajo. ¿Allá abajo? Eso no es específico, esto es vago. Y vago causa conflictos, causa errores, causa retrabajos, causa quiebras. ¿Qué sería específico? Por ejemplo, ¿en qué lugar? ¿O abajo de dónde? ¿O en qué sitio? Etcétera. Entonces estamos combinando, puedes combinar, de hecho, algunas de las preguntas 5W2H. Tenemos que hacer eso. ¿Eso qué es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué producto es eso? ¿Qué actividad es eso? ¿O qué servicio es eso? Actividad, producto, servicio, ¿qué es eso? ¿Qué características tiene? ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto pesa eso? ¿Cómo identifico a eso? Entonces, eso no es específico, es vago. Nos encanta lo vago y desgraciadamente en las organizaciones tenemos que quitarnos el lenguaje vago y que todos hablemos el lenguaje específico. Otro, el proyecto urge, este es súper común. ¿Urge? ¿Para cuándo lo necesitas? Año, mes, día, hora. ¿Ok? Quiero comentarles que fui gerente de compras de Motorola. Gerente de compras de almacenes. Y me llegaban las requisiciones de los usuarios internos y todas le ponían urgente. Y tenía al día, no sé, 30. Urgente no es una fecha. ¿Y sabes qué? Tenemos que poner una política. Si no me pones una fecha realista para cuándo la necesitas recibir, pues no te lo puedo trabajar. Oye, es que realmente lo necesito dentro de 15 días, pero yo te lo pido para la próxima semana. No, estos trucos no se valen porque le daría yo prioridad a lo tuyo y no a algo que sí realmente se necesita la próxima semana. Dime por favor la realidad para poderles atender a todos. Entonces no se debe de aceptar, la palabra urge debe de estar prohibidísima en las organizaciones. En vez de usar eso, dime cuándo con datos y señales, cuándo, día, año, o sea, hora. ¿Okay? Y que sea realista, ¿qué quiere decir? Que sea verdad. Porque si me pones un cuándo que sea mentira, pues, como te digo, va a causar problemas con otros usuarios. Alguien tiene que ser el líder. ¿Y quién? O sea, ¿quién es el líder? Juan Martínez, Juan González, Juan Gutiérrez. ¿O qué tipo de líder? ¿De qué estamos hablando? ¿El líder de qué? Me plantearía un día bajar 5 kilos. O me plantearía un día dejar de fumar. O me plantearía un día aprender inglés.
No. O un día le pediré la mano a mi prometida. Pues yo creo que la prometida no está tan contenta con eso. Algún día te voy a dar el anillo. Pues no, o sea, más compromiso se necesita, ¿no? Entonces, oye, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo terminas? ¿Cuánto vas a avanzar por mes? ¿Inglés a qué nivel? ¿Para entrar a una maestría o para simplemente hablar como lanchero? De estos de las playas. Dicen yo querer mucho, no, como dicen los americanos, yo querer mucho una hamburguesa. Dices, I want a hamburger too. O sea, no, necesitamos hablar bien, ok. ¿Qué es bien? ¿A qué nivel del TOEFL? TOEFL es un examen de inglés de medición. Y es un examen desde básico hasta que vas a entrar a la universidad, ¿no? Oye, ¿qué nivel de TOEFL? ¿550? ¿600 puntos? Creo que 600 puntos para entrar a la maestría. Okay. Entonces, ok, ¿inglés a qué nivel? Pues estamos hablando del qué. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo acabas? ¿Cuánto avanzas? Entonces, puedes combinar las preguntas 5W2H. Siento que es una actividad importante, o esto es muy importante. Pues importante es vago. O sea, ¿qué es vago? Bonito. Oye, la rutina de las chicas de Ucrania estuvo más bonita que la rutina que la rutina de las chinas en nado sincronizado. Pues eso es intangible. Y no es que vamos a eliminar todo lo intangible, pero para fijación de objetivos sí. Para delegación de actividades sí. Sí, voy a invitar a mi novia a ir al cine y ahí la película estuvo muy bonita. Pues sí, a mí se me hizo también muy bonita. O no tan bonita, o sí tan bonita. Bueno, pues eso es subjetivo, ya no hay tanto problema. Pero si estamos hablando de números de centavos, estamos hablando de piezas de producción, estamos hablando de número de embarques, etcétera, etcétera, sí tenemos por requisito que ser específicos. Eso es importante, es vago. Bonito, caro, alto, barato, etcétera, son cosas que son relativas a la persona que emite una opinión, pero no son específicas. Oye, importante, ¿qué prioridad? Oye, vamos a suponer soy Juan. Oye, jefe, ya me diste 18 cosas para hacer en la semana. Y me acabas de dar una nueva cosa, una nueva instrucción. Dime por favor de las 18 que ya las tengo ordenadas, ya las ordené junto contigo, porque yo no quiero adivinar tus ejecución de prioridades. De estas 18, ¿dónde la meto? ¿Dónde va a encajar? ¿En dónde? Esa es otra pregunta abierta. Entonces te dice tu jefe, ok, ponla entre las 6 y las 7. Entonces va a ser la nueva 7, jefe. ¿Sí? No, sí, va a ser la nueva 7. Y entonces la vieja 7 la hago ahora nueva 8. Y las voy a recorrer y ahora en vez de tener 18 actividades por hacer en la semana tengo 19. Pero ya sé en qué prioridad. Entonces no pongas, hay palabras que debes de evitar en las empresas. Urgencia e importancia, no las debes de usar. Y ahorita lo vamos a seguir abundando. Habla de qué prioridad y para cuándo necesitas que la actividad se empiece, se termine. Aquí estamos hablando de para cuándo se necesita, pero recuerda que también tienes que poner para cuándo se inicia, para que no te quedes corto. Vas a irte al dentista que está en el centro de tu ciudad y hay mucho tráfico, ¿verdad? Pues, ¿para cuándo toma las llaves del coche? Entonces, ¿cuándo inicias? Entonces, recuerda que el tiempo tiene 3 parámetros. Bueno, entonces, como ven, tengo otros datos. Pues, ¿cuáles datos? ¿Dónde están los datos? Es que tengo otras métricas. Ok, enséñame las métricas. ¿Dónde están las métricas? ¿Dónde está la fuente de las métricas? ¿O cuál es la fuente de la métrica? Porque hay de fuentes a fuentes.
Si una noticia salió en el diario de Tangamandapio y otra noticia salió en el Wall Street Journal, como que es más verídico lo que salió en el Wall Street Journal que en el diario local de Tangamandapio, Michoacán. ¿Ok? Entonces, también la fuente tiene diferentes niveles de peso. No es lo mismo una opinión de un premio Nobel a una opinión de una persona que no terminó ni la carrera técnica. ¿Okay? Estaba viendo, por ejemplo, la semana pasada peleó el Canelo Chávez, que es un boxeador muy famoso, mexicano, campeón del mundo, etcétera. Y decían algunos comentaristas deportivos, no, pues es que peleó con gente que le pusieron bultos, con gente que se dejó ganar y cosas raras. Pues eso es una opinión, lo dijo un comentarista. Pero ¿qué dijo Mike Tyson, campeón del mundo de los pesados? ¿Qué dijo Manny Pacquiao, campeón del mundo de no sé 20 divisiones? Que ahorita es el mejor boxeador del mundo. Entonces, ¿a quién le hago más caso yo? ¿A un comentarista X o a un experto del tema que ha vivido esa experiencia? Yo le haría más caso a un experto. Entonces, mi mensaje, hay que quitar lo que es vago. ¿Okay? Hay que quitar eso, o lo más que se pueda, y entrar al nivel de SMART, haciendo preguntas abiertas, y estando ambas partes, tanto el que da la noticia y el que la recibe, fluyendo en que sean abiertos en contestar y que se permita preguntar. De otro modo, las cosas no van a salir. Entonces, este es un prerequisito para que funcione la fijación de objetivos. Si no cumplimos SMART, pues ya, se nos cayó el teatro, no va a servir nada. Entonces, primero, para cumplir con la fijación de objetivos, es primer requisito que sea la comunicación específica abierta, que fluya, sin censura. ¿Ok? Muy bien. Ahora, me hacen mucho esta pregunta. Oiga, yo estudié en el libro de los 7 hábitos del doctor Stephen Covey, urgente e importante. Bueno, el libro está muy bueno y sugiere una metodología para administrar tiempo basada en urgente e importante. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes una dimensión que es urgente, no urgente, y tienes otra dimensión que es no importante e importante. Nuevamente, esto que viene, importante, urgente, ¿dónde cae? Cae en lo vago. ¿Te sugiero que lo uses? No. Oye, pero lo dijo el doctor Covey. Sí. ¿Y el libro se vendió y fue muy famoso? Sí. Sin embargo, no deja de ser vago. Y entonces había cuadrantes, por ejemplo, el cuadrante 1, que es la conjunción de urgente con importante. Mira, aquí está. Luego, el cuadrante 2 es importante, pero no urgente. Está aquí importante, pero no urgente. Y así nos vamos. El cuadrante 3, no importante, no urgente. Y el cuadrante 4, no importante, y no urgente. Aquí, hay varios problemas. Primer problema, urgente es un concepto vago, habíamos dicho, el lenguaje dentro de lo vago. No es una fecha. Yo te comentaba el caso de Motorola, que me llegaban todas las requisiciones con la leyenda urgente y no se podían procesar. Es un vicio de la organización usar la palabra urgente. No hay ningún software de administración de proyectos o administración del tiempo que le podamos meter parámetros urgente e importante, porque urgente no es fecha, es algo vago. Es como la chica está bonita, pues, oye, ¿a ti qué te gusta? Pues me gustan las asiáticas porque son muy bonitas. Dice, no, yo prefiero una europea porque es más bonita. Bueno, pues, o yo prefiero la salsa verde que la salsa roja. Son opiniones, pero no se puede trabajar con opiniones. Estas son opiniones. Aquí son opiniones porque es algo vago. Importante es un concepto vago, no una prioridad. Oye, ¿por qué se usa? Bueno, pues si tú tienes una agenda de papel y tienes 10 actividades a la semana, pues sí te puede ayudar.
te ayuda, es algo, digamos que pininos uno en administración del tiempo está bien, pero no para proyectos, no para delegaciones. O sea, de no tener nada a tener esto, no, pues yo te sugiero esto. Pero no lo debes de usar. De preferencia, no. Y miren ustedes, por ejemplo, si tú te vas a cualquier sistema de administración del tiempo que ahorita están los softwares muy buenos, por ejemplo, este es el Outlook de Microsoft, pero también lo puedes ver en diferentes sistemas. Hay uno que también está padre que se llama Monday. Padre quiere decir bueno o bonito. Monday.com. Otro que se llama Bitrix. El mismo Google. Cualquiera que uses trabaja con Smart. No trabaja con urgente importante. Recuerden que hemos dicho que los objetivos están basados en actividades. En actividades que son como los ladrillitos para hacer un muro. Los objetivos y los proyectos. ¿Okay? Entonces, una actividad, vamos a suponer que es mi actividad 7 de 18. Aquí estoy diciendo qué prioridad. No digo que es importante, mejor digo qué prioridad. Entonces voy a entrevistar a candidatos. Vamos, porque estoy en área de recursos humanos. Y lo voy a hacer el miércoles, del miércoles al viernes. O sea, le voy a dedicar miércoles, jueves y viernes. Y le voy a dedicar 2 horas y media. Desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Es decir, a lo mejor le invierto media hora por candidato, voy a suponer. Entonces, cada día le voy a hacer 5 candidatos. Digo, ¿cuántos? Contestó otra de las 5 Ws. ¿Cuántos? 5 candidatos por día. Esa es mi métrica. Entonces estoy cumpliendo con la M de Smart. 5 candidatos por día. ¿Ok? Muy bien. ¿En dónde? En la bodega. Porque quiero un puesto de supervisor del almacén. Entonces voy a hacer directamente en la bodega donde los voy a entrevistar. ¿Ok? ¿Cuándo empiezo? El miércoles 10 de noviembre del 2021 a las 11 de la mañana. ¿Y cuándo termino? Etcétera. Entonces, como ven, el mismo sistema Outlook trabaja con Smart, no trabaja con esto. No hay ningún software en el mundo que trabaje con urgente importante. Eso te tiene que decir algo. Y nuevamente, el libro está muy bueno, hay cosas muy útiles. Y esto es una ayudadita, pero yo te sugiero que no la uses porque te puede confundir. Mejor permanezquemos dentro de lo que es el ámbito Smart. Oye, ¿quieres decir que si yo estoy usando alguno de estos software me va a forzar a ser Smart? Sí. Eso te lo quiero decir. Por eso te sugiero que con estos tiempos te digitalices y incluso te lo está respaldando en la nube. Si se te pierde la información porque le cayó agua a la computadora que tenías, siguen los archivos en la nube, no los pierdes. Entonces, todas estas plataformas, Google, etcétera, trabajan con Smart en la medida de lo más posible. ¿Ok? Te fuerza que digas cuándo empiezas, cuándo terminas. No te dice si urge o no urge, ¿no? Yo creo que ya quedó claro. Muy bien. Entonces estaban hablando de la M. M significa métricos, medible, tangible, es algo medible. También en inglés de negocio se llama KPI, que es Key Performance Indicator. ¿Ok? Se pueden graficar. Entonces, dichos objetivos los puedes graficar, por ejemplo, el monto de ventas por mes, o sea, el que llevas por mes, o el acumulado por año. Cantidad de embarques que has hecho en el mes, son tangibles. Reducción de costos, ¿ok? Desarrollo de nuevos productos que has hecho en el año, contrataciones de personal, rotación de personal, reducción de desperdicios, incremento en calidad, disminución en reclamos de los clientes, etcétera. O sea, estás hablando de calidad, estás hablando de personal, estás hablando de las seis
de los 6 recursos. Entonces, los 6 recursos que hemos platicado, que son tiempo, recursos humanos, equipo, etcétera, deben de tener instrumentos de medición tangibles. Tiempo caído de la máquina, que sea menor el tiempo caído que está descompuesto. De los 6 recursos. Sí, equipo, espacio, la máquina, el personal que tiene menos rotación, etcétera. Entonces tienen que ser tangibles. ¿Ok? Están encaminados estos 6 a la productividad, a hacer más con menos. Nuevamente, estamos hablando de estos 6 recursos que todos tienen métricas y por lo tanto son medibles. ¿Ok? A eso se refiere la M, que tenga algo gráfico, que tenga un Excel, que lo puedas presentar cada semana. Siguiente es alcanzable, el A. Y aquí está muy fácil, es que tenga la suficiente cantidad de personas con los talentos requeridos para el puesto, con las competencias, claro, no nada más amontonar gente. Que tengas el suficiente dinero disponible en la vida del proyecto o el objetivo, que tengas los suficientes tiempos, que tengas el equipo desde una laptop o lo que fuera hasta equipos sofisticados, que tengas los inventarios requeridos y los espacios para ejecutarlo. No solamente estamos hablando de espacios de bodega, sino de oficinas. Ok. Oye, ¿qué pasa si tengo pero me falta Pues ya los objetivos ya no son alcanzables. Si nos falta uno de los 6, ya ese objetivo ya no es alcanzable, es irreal. Cuando tenemos una lista de objetivos inalcanzables, tenemos un catálogo de buenos deseos. Para que nuestra lista de objetivos no sea un catálogo de buenos deseos, tienen que cumplir la A, que sean alcanzables, que tengan los 6 recursos en cantidad y en calidad suficiente para desempeño de cada objetivo particular. Y nuevamente me reitero a tus órdenes y te deseo mucho éxito.